En su cumpleaños, María había recibido felicitaciones de todos y esperaba con ansias la de su marido. Sin embargo, en lugar de escuchar su voz, oyó a una mujer al otro lado del teléfono, su amante. Se contuvo para no llorar frente a su hija Ana, pero el dolor se intensificó al notar que incluso ella la rechazaba. Pensó que le prepararían una sorpresa, pero al llegar al lugar acordado, la escena que encontró la dejó sin aliento. Su marido estaba allí, junto a su amante, Celia, y su propia hija. Lo que jamás imaginó fue escuchar de los labios de su propia hija que prefería a Celia en lugar de a su madre. Cada palabra fue una puñalada. Incluso llegó a pedir que Celia fuera su madre. Después de 7 años de matrimonio, María comprendió que era hora de despertar. En el pasado, la abuela de Rafael los había comprometido y así se casaron. María siempre creyó que con el tiempo él llegaría a amarla, pero los años pasaron y su comportamiento nunca cambió. No esperaba que todos sus esfuerzos fueran en vano. Lo más desgarrador fue que su propia hija insinuara que su padre debería casarse con Celia y divorciarse de ella. Rafael estaba convencido de que María nunca renunciaría tan fácilmente a algo por lo que había luchado tanto. Pero, al notar que su presencia ya no tenía importancia en la vida de quienes más amaba, María tomó una decisión: pedir el divorcio. Sin dudarlo, dejó los papeles sobre la mesa y también presentó su renuncia como secretaria en la empresa de su marido, un puesto en el que había trabajado durante años. En el pasado, María había renunciado a sus propios sueños para dedicarse a su familia, convirtiéndose en ama de casa a petición de su esposo. Lo que nunca imaginó fue que su media hermana, Celia, se acercaría a Rafael precisamente cuando estaba embarazada. El golpe final llegó el día en que dejó su renuncia. Justo al salir de la oficina, vio a su marido besando a su amante frente a todos, sin el menor respeto por ella, arrebatándole hasta la última pizca de dignidad. Como si eso no fuera suficiente, Rafael tuvo el descaro de pedirle que limpiara la casa. Pero esta vez, María no se quedó callada. Esta vez, ella eligió su dignidad. Por una coincidencia del destino, María se reencontró con un viejo amigo, Carlos. Al enterarse de su inminente divorcio, él le propuso volver a la empresa que habían fundado juntos en el extranjero, una compañía dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. María, quien en su juventud había sido una de las estudiantes más destacadas en el área, aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, Rafael no tomaba en serio su decisión. Pensaba que todo era solo una estrategia para llamar su atención y ni siquiera sabía qué darle de comer a su hija. Para no preocupar a su abuela, cuya salud estaba frágil, María decidió asistir a la cena familiar. Sin embargo, estar allí solo avivó sus recuerdos más amargos, como su marido la había obligado a atender a Celia y como su propia hija la trataba como si fuera su sirvienta. Con un tono sereno pero firme, le dejó en claro a su hija que, de ahora en adelante, debía aprender a cuidarse sola. Fue entonces cuando Rafael notó que María ya no llevaba su anillo de matrimonio. Aún así, estaba convencido de que ella nunca lo dejaría porque lo amaba demasiado. Pensó que solo se mudaría por unos días. Pero su error fue mayor de lo que imaginaba. Mientras firmaba documentos, sin darse cuenta, también firmó los papeles de divorcio, que Celia hábilmente le hizo firmar sin que los revisara. Luego, con una sonrisa burlona, Celia se los entregó a María, insinuando que, después de haber sido niñera por 7 años, ahora podía retirarse. María nunca imaginó que su media hermana, la hija ilegítima de su padre, a quien siempre había tratado bien, terminaría siguiendo el ejemplo de su madre al convertirse en una amante. Sin embargo, en lugar de discutir, simplemente le agradeció a Rafael por haber firmado el divorcio. Él, completamente desconcertado, aún no entendía lo que estaba ocurriendo. Esa noche, alguien llamó a su puerta. Era una niña vecina, desesperada, pidiendo ayuda para su abuela enferma. Sin dudarlo, María la llevó al hospital, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Antes de fallecer, la anciana le pidió que considerara adoptar a su nieta, pues temía que en el orfanato sufriera maltratos. Conmovida por la súplica, María le prometió que lo pensaría. La niña, Jolie, resultó ser muy educada y de buen corazón. Al día siguiente, mientras la acompañaba a la escuela, se encontraron con Celia y Ana. En un acto cruel,
Ana empujó a Yoli y se burló de ella. Por otro lado, Carlos le regaló un elegante vestido para una conferencia de la empresa, gesto que le demostró los sentimientos que siempre había tenido por ella. Mientras tanto, Rafael se enfureció al descubrir que María realmente quería divorciarse. En la conferencia, vio a Rafael y a su hija junto a Celia, comportándose como una familia. En ese instante, entendió que no tenía sentido luchar por la custodia de Ana. Cuando Rafael la vio, creyó que estaba allí para arruinarle el momento a Celia, pero antes de que pudiera decir algo, Carlos intervino diciendo que María es la protagonista de este evento. María, con una mirada fría y segura, le dijo que ya no tenía nada que ver con él, ya que están divorciados. Celia, al notar la presencia de Carlos, intentó ganarse su favor, presentándose con entusiasmo como programadora. Sin embargo, Carlos la rechazó sin titubeos, dejando en claro que ya tenía en su equipo a una de las mejores programadoras. Celia intentó hacerse pasar por una de las estudiantes más destacadas de un renombrado profesor, sin saber que, en realidad, ese reconocimiento le pertenecía a María. María apareció con un deslumbrante vestido, irradiando seguridad, y dijo que no le permitiría que le robe su identidad, presentándose como la única discípula del prestigioso profesor. La amante y su exmarido la cuestionaron por haber sido ama de casa durante años, dudando de sus capacidades. Para acallar las dudas, se propuso una competencia, en la que María demostró su destreza ganando con facilidad, dejando en evidencia su talento. Rafael y Celia no podían creerlo. Rafael, en su impotencia, la enfrentó: no te creas tanto. Y aléjate de Carlos, sigues siendo mi esposa. Pero María le aclaró que ya no tenía nada que ver con él. Carlos, quien siempre había estado a su lado, dijo que María sigue siendo una de las mejores. En su conferencia, María explicó que había trabajado como desarrolladora de inteligencia artificial para autos de carrera, pero que lo dejó todo por su familia. Ahora, había decidido volver. Carlos la presentó como su compañera, fundadora, dejando a todos boquiabiertos. Fue en ese momento cuando Rafael, por primera vez, comprendió cuánto valía María y todo lo que había hecho por él. Creyó que, si se disculpaba, ella volvería. Pero ya era demasiado tarde. María le mostró los papeles que él mismo había firmado, y fue entonces cuando descubrió que Celia lo había engañado para que firmara el divorcio. Furioso, la enfrentó. Por otro lado, María tomó una decisión importante. Adoptó a Yoli. Sin embargo, en un restaurante, se cruzaron con Ana. La niña, con resentimiento, lastimó a Yoli y luego fingió que había sido culpa de la pequeña. Pero María se dio cuenta de la verdad. Celia intentó atacarla, pero Carlos la protegió. Justo en ese instante, Rafael apareció, acusando a María de cómo podía cuidar a otra niña en lugar de a tu propia hija. María dijo que Ana eligió a Celia. Que se quede con ella. Rafael insistía en recuperar a María, pero Celia, llena de celos y odio, decidió arruinarla. Poco después, Carlos la sorprendió con una propuesta de matrimonio. Justo en el momento en que se arrodilló para pedirle que pasara el resto de su vida con él, apareció Rafael, viendo cómo el amor que había despreciado ahora pertenecía a otro hombre. Carlos, que la había amado en silencio durante 17 años, le confesó sus sentimientos. María aceptó con felicidad. Pero inesperadamente un matón, enviado por Celia, irrumpió y trató de lastimar a María. Carlos la protegió, recibiendo una herida en su lugar. Rafael, al darse cuenta de la verdad, expuso a Celia. Ella, enloquecida, gritó: «Solo si María desaparece, Rafael podrá estar tranquilo a mi lado». Su confesión la condenó. Rafael llamó a la policía y Celia fue arrestada. Esa noche, Rafael apareció borracho en la casa de María, suplicándole que no se fuera al extranjero. Pero ella, con la misma firmeza de siempre, lo rechazó. Le pidió que se marchara y, por primera vez, él supo que ya no había vuelta atrás. Antes de partir, María se despidió de su hija. Ana, entre lágrimas, finalmente, entendió lo importante que era su madre. María la abrazó y le dijo que podía visitarla en el extranjero. 3 años después, Rafael vio en las noticias a María,
ahora una mujer exitosa y reconocida. Ella decía que para que una mujer sea realmente feliz, primero debe aprender a amarse a sí misma. Rafael, sentado en soledad, no pudo evitar lamentar haberla perdido para siempre.